Shalom. En la porción de esta semana, que es la porción Hayei Sara, se llama básicamente la vida de Sara. Y es una porción que cuando la empezamos a leer, empieza diciéndonos de la vida de Sara y que vivió 127 años y que obviamente pues murió. Ya de por sí la temática que estaba empezando a cambiar la Torah, en este sentido de ordenar nuestras cosas y de poner orden en todo lo que hacemos aquí, y que a eso venimos a este mundo, ¿no? Y es esta temática que empieza con conste que si queremos poner algo de orden, ¿no? Y balance, que es una temática que hay en la Torah, ¿no? Este sentido del orden y del balance, que obviamente el principal problema que tenemos en este mundo pues son las emociones. Y es lo que venimos a corregir, esa parte emocional. Se dice, pensando en los sefirots, este concepto que tratan de explicar, ¿no? de que en este mundo o el mundo del eterno o Dios, ¿no? Está dividido en estas secciones que le llaman sefirots, los 10 sefirots, ¿no? Y que obviamente pues habría que ponerlos en orden y balancearlos y unirlos, y es este conjunto de los 10 sefirots que hacen una unidad, y que obviamente traemos un problema, ¿no? Hay 3 sefirot superiores, ¿no? Que básicamente los agrupan en un sistema de intelecto, ¿no? Este sistema de sabiduría y de poder tener un cierto conocimiento, una cierta experiencia, una cierta inteligencia, ¿no? Entender qué está pasando. Ok, todo eso pues lo resumen en la parte intelectual. Y bueno, se dice que esa parte pues está más pegada al eterno y pues hay cierta ayuda, cierta energía del eterno, que esa parte nos ayuda un poco el eterno, o bastante por decirlo así. Pero pues más abajo está la parte emocional, ¿no? Que obviamente en la parte de arriba pues empieza por Gesed, ¿no? Esta parte del amor generoso que luego nos cuesta trabajo, ¿no? Y va bajando, va descendiendo, ¿no? Estos 6, perdón, es el Seiram-Pin, son 6 sefirot, que son los sefirot emocionales. Y pues ahí ya sabemos que está Gesed y Geburah y Tiferet, ¿no? Y Nesach y Jod y Yesod. Ok, esos son los que venimos a ordenar en este mundo. Y hasta abajo pues está la parte de esta realidad, de Malhut, ¿no? Y obviamente dependiendo del texto que estemos leyendo, ya en la sabiduría más profunda, ¿no?
pues cada sefirot pues lo dividen en que te dicen, ok, dentro de cada sefirot hay otras 10 seccioncitas, ¿no? Como si hubiera todos los 10 sefirots dentro de cada sefirot, ¿no? Entonces lo denominan de diferentes formas, ¿no? Estos 100 pasos o 100 puertas, cosas por el estilo, las tratan de describir. Que obviamente no las traemos ordenadas y traemos ahí una especie de desorden, ¿no? Ya nada más de pensar que está el intelecto y luego está la parte emocional y luego está la acción o lo que haces en este mundo y la que necesita corregir es la parte emocional, pues entonces nuestras acciones en este mundo no están directamente conectadas con la parte intelectual, pasan por la emocional y si no la tenemos corregida, pues lo que terminamos haciendo en este mundo depende de cómo estén las emociones y no cómo esté el intelecto. Entonces podemos tener muy estudiado qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Pero pues a la mera hora de hacerlo, pues depende de cómo esté la parte emocional. Y esa es la realidad de este mundo. Y claro, la Torah empieza a hablar de un cierto orden y empieza a ver este sentido de poner balance y algunas descripciones que se dan. Empezaron algunos detalles desde la porción pasada y en esta, ¿no? Que empiezan a mezclar ambas partes, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, yo uso mucho la mano izquierda, ¿no? Y en el mundo, pues dicen es zurdo, ¿no? Ok, y si quiero un cierto balance, pues entonces también tendría que usar la mano derecha de forma de crear una equidad o no, una igualdad entre el uso de los dos lados para decir, ok, estoy balanceado, ¿no? Y lo ideal sería estar balanceado y poder usar cualquiera de las dos manos, ¿no? Convertirme en ambidiestro. Pero bueno, eso no va a pasar de la noche a la mañana, ¿verdad? Si uno usa mucho la mano derecha y trata de usar uno la izquierda, va a ver que pues las cosas que hago con la izquierda son muy torpes o viceversa, depende cuál de los dos lados tengo preferencia, ¿verdad? Y bueno, entonces, para traer un balance en ese ejemplo tan sencillo, ¿no? Pues sería empezar a hacer algunas actividades con la otra mano, que es la mano contraria a la que normalmente uso. Y entonces, pues, me va a empezar a costar trabajo, pero pues si quiero esa igualdad, ¿no? Esa unidad, ¿no? Poderlas usar igual, ¿no? No importa qué vaya a hacer, puedo usar cualquiera de las dos manos, ¿no? Pues así debería de ser en un cierto balance supuesto, ¿no? Pero pues ese es el problema que traemos, ¿no? Que si la parte emocional estamos desbalanceados, ¿no? Y de cualquier cosa que hago, primero me enojo, ¿no? Y el resultado de lo que hago es el resultado de mi enojo, pues entonces no va a quedar correctamente lo que voy a hacer, ¿no? Porque lo hice en el enojo o en la emoción y no en el intelecto, ¿no? No la parte de la conciencia o el entendimiento o la experiencia, el conocimiento, la inteligencia, ¿verdad? No, fue emocional, ¿no? Y entonces pues hago las cosas bien, si estoy de buenas y
y si no estoy de buenas, pues quién sabe cómo quedaron las cosechas. Y ese es el asunto, ¿no? Tiene que haber un cierto balance. Y así como, bueno, ahorita que estamos hablando de balance, tal vez valga la pena mencionar, ¿no? Ok, en la porción pasada, ¿no? Pasó algunas cosas, ¿no? Que bueno, ya habíamos hablado sobre Abraham, que representa la columna derecha, ¿no? Esta parte del amor y de la generosidad y de hecho de dar, ¿no? Y ya había aparecido el personaje llamado Yitzhak, ¿no? Su hijo, pero es el personaje que representa la columna izquierda, ¿no? Donde es una columna que requiere pues más cuidado, ¿no? Puede ser una columna de orden, una columna de disciplina, ¿no? Pero pues habíamos comentado, ¿no? Que se puede volver de mucho rigor o mucha fuerza y traer una cierta fuerza negativa, un juicio demasiado fuerte, ¿no? Y entonces habría que balancearla, ¿no? Quiere decir que pues para tomar una buena decisión no solo tendría que ser lo estrictamente correcto o lo estrictamente que está escrito en una ley, ¿no? Sino habría que tomar en cuenta pues la otra parte de la generosidad o la misericordia o el amor o habría que balancear de cierta forma el veredicto final de lo que estamos haciendo, ¿no? Y claro, habiendo estos dos personajes, ¿no? Si Abraham representa el amor generoso, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, pues un ser que ama y da y representa el amor, ¿no? Lo último que haría, ¿no? Es justamente lo que está pasando en la porción que nos están contando, ¿no? Que le dice, Dios sugiere que presente a su hijo como ofrenda, ¿no? Y Abraham acepta y lo va a hacer, ¿no? Y él está pensando en sacrificarlo, ¿no? Y es muy común el hablar del sacrificio de Isaac, ¿no? Que bueno, en hebreo se llama el amarre de Isaac, ¿no? Porque pues nomás lo amarró, pero pues, nunca lo sacrificó, ¿verdad? Pero ok, están contrastando, ¿no? Este asunto de que el personaje que representa amor, ¿no? Está dispuesto a sacrificar, a matar, no solo a su propio hijo, ¿no? Al hijo que más ama, ¿no? Entonces ve uno una diferencia, ¿no? Ok, el nombre correcto del pasaje es el amarre de, de Isaac, ¿no? Y Isaac está consciente de que tiene que hacer su papá, ¿no? De que lo tiene que presentar al Eterno, ¿no? Y bueno, en algunos escritos está puesto este sentido, ¿no? Ok, Isaac no era un niñito chiquito ni nada por el estilo, ¿no? A la hora de calcular los años y están las edades ahí en la Torá, ¿no? Cuándo nació y cuántos años tenía Abraham y se sabe que pues tenía 37 años Isaac a la hora de este evento del amarre de Isaac. Y pues, ok, si representa la columna de Geburah, la de restricción y el lado duro y el juicio, este lado fuerte, ¿no?
Y entonces aquí podría pensarse que es el lado egoísta, ¿no? Pero pues en la escena, a la hora que nos platican, ¿no? Eh, Isaac está consciente de qué tiene que hacer su papá y le está ayudando, a pesar de que está consciente que a él lo van a presentar como ofrenda, ¿no? Pues en ciertos escritos, ¿no? Hay la escena en que le dice Isaac, ¿no? A la hora de presentarme, ¿no? Para no fallar en ese momento, amárrame muy fuerte, ¿no? Y ese es justo porque la escena se llama el amarre de Isaac, ¿no? Él está pidiendo a su papá, no quiere arruinar lo que vamos a hacer con el Eterno, que a la mera hora, pues yo quiero salir corriendo, ¿no? Y entonces amárrame muy fuerte, ¿no? Pero entonces estamos viendo al personaje que representaba esta dureza, ¿no? Esta restricción y este lado que muchas veces lo estamos pensando con el lado egoísta, ¿no? Estamos viendo a una persona que está dispuesta a morir por el bien de su papá y por el bien del Eterno, ¿no? Entonces estamos viendo una especie de contradicciones y obviamente nos están queriendo meter, ¿no? La idea de un cierto balance, ¿no? El muy fuerte o de mucho geburá, ¿no? Se vuelve dispuesto a morir por otro. Y el muy amoroso, ¿no? Está dispuesto a matar porque Dios se lo pide, ¿no? A matar al que más ama. Entonces una escena que ya de por sí, en la pura descripción de la escena, pues hay estos ciertos contrastes que a veces uno no se da cuenta si uno no se pone a pensar que hay un contraste, ¿no? Que están representando un balance, ¿no? Quiere decir que ya le están poniendo a Isaac, a pesar de como uno podría pensar que es una parte de misericordia, ¿no? Una parte de amor hacia su padre y de no echarle a perder lo que tiene que presentar al Eterno, ¿no? Y la otra parte de Abraham, ¿no? Esto que va a matar al que más ama, ¿no? Está dispuesto a hacerlo, está hablando de un cierto balance que debe de haber. Y obviamente, pues cuando te ponen esa idea, ¿no? Que obviamente tiene que haber balance. Y es obvio, ¿no? Si vamos a hacer algo, pues si las emociones me controlan y no voy a poderlo hacer bien porque soy demasiado emocional, pues tengo que balancearlo con lo intelectual, ¿no? Y pues muchas cosas que se hacen en este mundo tampoco pueden ser totalmente intelectuales porque tiene que haber este balance, ¿no? Y obviamente muchas de las explicaciones vienen en el sentido de poder medir el deseo de recibir, ¿no? Eh, el deseo de recibir y el deseo de dar, ¿no? También tienen que estar balanceados, ¿no? Se dice que esta porción, ¿no? Que también empieza con la contradicción, ¿no? Que empieza llamándose la porción La vida de Sara y lo primero que platica es que se murió, ¿no? Pero pues obviamente a la hora de leer escritos más profundos, ¿no? Están hablando de este sentido de que el alma nunca muere y de que estemos pensando en ese asunto, ¿no? De que obviamente
Sara no murió, el alma de Sara no murió, ¿no? Simplemente acabó su tiempo en este mundo, en ese cuerpo. Pero pues habría que entender eso para ver la forma correcta, ¿no? Y este balance emocional, ¿no? Porque si me empiezo a leer con mucho cuidado, voy a ver detalles como Abraham va y pues sí, va, siente que se haya muerto su esposa, ¿no? Y le va pues a reconocer que haya sido su esposa, ¿no? Que haya estado ahí, le va a dar una cierta posición y le va a conseguir un lugar donde enterrarla, ¿no? Pero hay frases que luego, a la hora de traducirlas bien, ¿no? Dice, y Abraham lloró poco. Ok, porque está entendiendo que realmente no murió, ¿no? Y que uno lee que pues casi no pasó mucho tiempo y se volvió a casar Abraham, ¿no? Y tuvo más hijos con la otra mujer, o la nueva mujer, o Ketura, que se dice por ahí que, bueno, era la concubina que ya había salido, ¿no? La madre de Ismael. Pero bueno, se casó con ella y tuvo 6 hijos, ¿no? Y acá nada más, pues están hablando de un hijo, ¿no? Y entonces, ok, hay unas como contradicciones obvias, ¿no? Y es la forma en que la Torah nos está contando este balance que debemos de tener, ¿no? Que obviamente la forma de contar las cosas, ¿no? La forma en que va a haber un cierto balance, ¿no? Ok, es más obvio, ¿no? La forma en que describen cómo van a conseguir la esposa para Isaac, ¿no? Porque pues en esta porción viene ese relato, ¿no? De ir a conseguir la esposa ideal para Isaac. Y obviamente están hablando de un balance, ¿no? Si Isaac representa la columna izquierda, lo que están buscando es una esposa que sea totalmente de la columna derecha, ¿no? Muy amable, muy amorosa, muy dadivosa, ¿no? Que esté dispuesta, y ahí vemos a Eleazar, pues ayudante de Abraham, que fue a buscar a la esposa, ¿no? Cómo está pensando que debe de ser o cómo va a buscar a la mujer ideal, ¿no? Y que no solo le dé agua, sino también ofrezca darle al ganado, ¿no? A los animales que vienen con él. Y entonces está buscando un balance porque pues está buscando una mujer muy amorosa, muy dadivosa, ¿no? Para balancear a Isaac, ¿no? Y esa es la temática de la Torah, ¿no? Que obviamente va a haber un balance y van a tener un hijo mucho más balanceado, ¿no? Claro, la trama se vuelve más complicada, ¿no? Porque no solo tuvieron un hijo balanceado, sino tuvieron dos totalmente opuestos, ¿no? Esab y Jacob. Pero bueno, eso es más adelante, ¿no? Y está hablando de cómo somos nosotros, ¿no? Obviamente en la vida se trata de este balance, ¿no? Se trata de entender que bueno, estamos en este mundo, tenemos una mente y tenemos una cierta influencia que viene de arriba, ¿no? Y bueno, vamos aprendiendo a pensar, a
entender qué es lo que debemos hacer, ¿no? Pero pues también estamos lidiando con la parte emocional, ¿no? Porque podemos tener muy claro qué hay que hacer en la vida, ¿no? Pero el lado emocional es el que nos termina controlando y eso habría que corregirlo, ¿no? Digo, es muy común la historia, ¿no? Que tú planeas, ay, en este día quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y además lo piensas muy bien, tengo que hacer, no solo quiero, tengo que hacer tal cosa y tengo que hacer esto y tengo que hacer tal pendiente, y, y puedes hasta escribir y planear tu día, ¿no? Y lo tienes escrito, lo que quieres hacer, lo que debes hacer, porque hay que hacerlo, lo que se necesita hacer, ¿no? Y entonces, claro, el día está planeado no solo con, con lo que quiero hacer, sino con lo que debo hacer, ¿no? Los deseos y las responsabilidades. Ok, muy bien planeado el día. Pero pues ese día te levantas, hace frío, está nublado, está feo el día, te sientes cansado, te sientes mal. Y pues resulta que nada más por cómo estás emocionalmente, que te sientes mal, que no tienes ganas, que te dio flojera, que el día te dio tristeza, terminas no haciendo nada. El lado emocional te controló. Y es justo el balance que tendríamos que tener, ¿no? Tratar de, bueno, vamos a hacer algo, vamos a vencer el lado emocional, porque no solo había cosas que quería hacer, había cosas que tenía que hacer. Y pues voy a tener que tratar de ir adelante, ¿no? Y así está esta vida, ¿no? El, esta, este relato como ponen, ¿no? Que, que se muere la esposa de Abraham, ¿no? Y vemos que el texto, pues, habla poquito sobre la muerte o sobre lo que vivió, aunque se llama la vida de Sara, no cuenta nada de la vida de Sara y nomás te dicen que murió, ¿no? Si te dicen la edad, que es 127 años, ¿no? Y, y el texto se dedica, ¿no? El asunto de la muerte de Sara y lo que pudo haber afectado, ¿no? A Abraham y al hijo del hijo, ni siquiera cuentan nada, ¿no? Y bueno, sabemos que en el mundo, pues eso sería un suceso emocional para el hijo, que se le muriera la mamá, ¿verdad? Pero ni siquiera contó nada de la Torah, ¿no? Y entonces, pues ahí vemos 3 párrafos dedicados a la vida y a la muerte de Sara, ¿no? Y luego vemos como unos 17 párrafos dedicados a la negociación que está haciendo Abraham con este señor hitita, ¿no? Que era Efrón se llama, Efrón el hitita, para comprar la cueva de Macpela para poder ahí enterrar a su esposa, ¿no? Pero eso sí dedican mucho más explicación y más negociación bueno, y es una negociación que también es tipo contraria, ¿no? Así como lo que había estado pasando con Abraham, ¿no? En el que va con este señor Efrón, ¿no? Y
y le dice que le quiere comprar un terreno, una cueva especial, porque quiere enterrar a su esposa, ¿no? Y ves como el que quiere, el que le están comprando el terreno, él dice, no hay ningún problema, tenemos muy buena amistad, ¿sabes qué? Te lo regalo, ¿no? Él sabe que el terreno ese es puro desierto, no vale nada, pero pues te lo regalo, ¿no? Y Abraham está en el modo de que no, yo lo quiero comprar y dime cuánto cuesta para ti y te lo pago. Entonces vemos no la clásica negociación, ¿no? Sino que el que lo va a vender se lo quiere regalar y el que lo va a comprar, que podría decir, bueno, pues si me lo vas a regalar, pues ándale, regálamelo, pero te voy a dar 100 pesos por él, ¿no? Te voy a dar algo. Pero no está la negociación. El otro está insistiendo, no lo quiero regalado, cóbrame y cóbrame lo que vale, lo que creas que vale. O sea, no le está diciendo vamos a evaluarlo bien, vamos al catastro, cuánto vale. No. Dime lo que vale y eso te voy a pagar. Entonces, pues vemos este sentido de balance a un valor, ¿no? De dar cierto valor y es este mismo sentido que usa la Torah pues para hacernos pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿No? A veces cómo evaluamos la vida misma, ¿no? Cómo evaluamos la experiencia en este mundo, porque pues luego parece que estamos haciendo otra cosa, ¿no? El Eterno nos da información, nos da instrucción, nos da una guía, ¿no? Y a veces no lo evaluamos ni por quién viene la guía, ¿no? Y estamos pensando en el deseo de recibir, ¿no? Y es parte de ese balance, ¿no? De cómo estamos en el deseo de recibir y el deseo de dar, ¿no? En el Zohar y en algunos textos más profundos, ¿no? Hablan de esta porción en el sentido también de balance, ¿no? Del sentido de poder traer un balance en este mundo, ¿no? Del deseo y de lo que hay que hacer en este mundo, ¿no? Y obviamente este balance que debe de haber entre las emociones y lo intelectual y las acciones. Y claro, lleva el sentido, ¿no? De esta unión, ¿no? De lo masculino con lo femenino, ¿no? Y ahí están todo el detalle, ¿no? De cómo buscar una esposa para Isaac y el encuentro entre los dos y el amor verdadero que surge, ¿no? Una historia total de amor. Y claro, pues de eso se trata este mundo. Se dice que ok, si a nosotros nos ofrecieran algo gratis, ¿no? Ok, entra el asunto del deseo de recibir y se dice que solo deberíamos de aceptar algo que nos quieren dar lo suficiente para sobrevivir. Y es lo que deberíamos de aceptar, ¿no? Esa es una parte, esa es una especie de corrección.
Y la otra parte es que deberíamos aceptar la otra parte para dar, para darla. O sea, si alguien te quiere dar algo, si lo aceptas, pero es una parte para ti, la necesaria para sobrevivir, y la otra parte para que puedas dar. Y esa sería la corrección. Pero pues ahí, para hacer este tipo de correcciones, que hablando estrictamente de una corrección podría sonar sencillo, pero pues queda el asunto de que la vida en este mundo está para corregir este lado emocional, ¿no? Este lado emocional que pues cuando nos hablan de personajes como Abraham o Isaac o Ribka, la esposa de Isaac, ¿no? Pues estamos hablando de todo un sistema de balance, ¿no? De este balance, ¿no? Y ahí depende de los textos que se lean, ¿no? Pues habría que fijarse en todos los detalles de todo lo que se hace, ¿no? Porque todo está basado en un sistema de balance, ¿no? De lograr una cierta unidad, ¿no? Que es la unidad que se necesita para estar en el mismo sentido con el Eterno. Porque obviamente, pues, el Padre Eterno, pues, tiene absoluto balance, ¿no? Está todo balanceado, no está ni más pegado a lo emocional ni más pegado a lo intelectual, ¿no? Ahí está el balance perfecto y, y es lo que tendríamos que aprender, ¿no? Y entonces hay que entender eso, ¿no? Que eso es lo que nos están tratando de enseñar el Eterno, ¿no? Ese balance entre lo correcto, ¿no? Entre el lado intelectual, ¿no? Y el lado emocional. Y pues sí está todo escrito en la Torah, ¿no? Pero pues todo esta corrección que venimos a hacer, ¿no? En este espacio que hay entre Malhud y Binah, ¿no? En el Serampin, ¿no? En el lado emocional. Ese es donde nos falta el balance, ¿no? Se dice que ahí en ese lado emocional, pues no lo tenemos bien ordenado, ¿no? Nos faltan por completar sefirot, ¿no? Entonces toda esa parte está incompleta, ¿no? Mal ordenada, mal balanceada, y pues eso es lo que venimos a hacer, ¿no? Y claro, en esta vida muchas veces tratamos de pensar una situación y lo resumimos en algo muy emocional, ¿no? O lo resumimos en algo muy lógico e intelectual, ¿no? Y habría que tener un cierto balance entre las dos partes, ¿no? En que todo lo que hagamos, pues sí sea parte de intelectual y parte emocional. Y pues bueno, estas historias que nos cuentan o estos relatos, ¿no? Porque no necesariamente, dice el Zohar, que no necesariamente todos los relatos son una historia verídica, ¿no? Sino son relatos para enseñarnos, para hacernos comprender cómo funciona no solo este mundo, sino cómo funciona el sistema que nos trata de enseñar el Eterno, ¿no? Esta forma de unirnos con Él, de ser más parecidos a Él,
¿no? De tener este balance que necesitamos. Y es como hay que ver esta porción, ¿no? Hay detalles que muchas veces no hacen sentido o están contrapuestos, ¿no? Y es porque están sugiriendo un cierto balance, ¿no? Entonces, que se traduciría en una forma muy sencilla, ¿no? Así como ponía el ejemplo de las manos, ¿no? Si soy zurdo, quiere decir que todo lo que quiero hacer, pues lo quiero hacer con la mano izquierda, ¿no? Y entonces si quiero traer balance, pues quiere decir que algunas cosas las voy a tener que empezar a hacer con la mano derecha, ¿no? Aunque me cueste trabajo, aunque no la mueva tan bien, aunque no tenga la misma agilidad, ¿no? Pero las voy a tener que hacer balanceadas, ¿no? Y es como podríamos pensar, digo, para ponerlo en una parábola muy sencilla, ¿no? Que obviamente no me va a salir muy bien al principio, ¿no? No tengo igual de entrenado las manos y si en mi vida le he dado prioridad a una de las dos manos, ¿no? Y las manos es muy buen ejemplo, ¿no? El tener un lado izquierdo y un derecho, ¿no? Si le estoy dando prioridad a un solo lado, pues me falta desarrollar el otro lado. Y ese es la temática de la Torah y la temática de que hay un lado derecho o una columna derecha, ¿no? Que es el lado de Gesed, ¿no? Y hay una columna izquierda, ¿no? El lado de Geburah, que tendrían que estar balanceadas. Y no hacia un lado ni hacia el otro. Y ese es, en realidad, tratando de poner una parábola sencilla, ¿no? Que pues al principio me va a costar trabajo, ¿no? Si toda mi vida le he dado preferencia a una mano, pues usar la otra ahora me va a costar trabajo, pero voy a tener que hacerlo, ir haciendo ciertas cosas con la otra mano para darles balance. Y tal vez hasta llegar al extremo, ¿no? Como, como estos ejemplos que le estoy poniendo que vienen de la Torah, ¿no? Que, que el personaje que evidentemente es del lado izquierdo está haciendo cosas del lado derecho. Y el personaje que evidentemente es del lado derecho está haciendo cosas del lado izquierdo. Y es parte de los relatos, ¿no? Contarme cómo los personajes empiezan a hacer lo que no esperabas, ¿no? Que si te dicen, oye, este personaje es definitivamente del lado izquierdo, tú estás esperando que haga puras cosas del lado izquierdo. Y en los relatos de la Torah te están contando cómo se va hacia el lado derecho, ¿no? Y cómo un personaje que está en el lado derecho se va hacia el lado izquierdo. Y es la forma de contar este balance que tenemos que buscar, ¿no? Y entonces, pues si son muy intelectuales, ¿no? Se van a la lógica, ¿no? Pues quiere decir que tenemos que introducir el lado de la emoción un poco. Y si son muy emocionales, ¿no? Tienen que integrar el lado del intelecto. Y ese es en realidad pues el resumen sencillo de lo que se trata esta porción, ¿no? Esta búsqueda de un balance, de tratar de hacer lo del otro lado, ¿no? Lograr ese matrimonio, ¿no? Que están aquí logrando
y Abraham está diciendo, ok, yo puedo ser muy del lado derecho, muy profeta, muy todo, un gran personaje Abraham, pero para encontrar la esposa perfecta, que además él la podría identificar muy bien, si la esposa tenía que ser de Gesed, pues él es así totalmente de Gesed, ¿no? Eh, el relato es, ok, busca un ayudante, ¿no? Busca a Eleazar, ¿no? Busca a alguien que le ayude a encontrar la esposa perfecta, ¿no? Cuando de lo que te han contado de Abraham, pues dices, no, pues el obvio que podría haber encontrado la esposa perfecta, pues es este señor Abraham que es profeta y que representa a Gesed, y él hubiera encontrado la muchacha del lado de Gesed perfecta, ¿no? Y está el relato diciéndote, no, va a mandar un ayudante, ¿no? El ayudante que además se llama a sí mismo el siervo de Abraham, ¿no? Y obviamente pues le busca la esposa perfecta, ¿no? Pero pues se trata de este matrimonio que están tratando de armar, ¿no? Porque en esta misma porción también va a concluir la vida de Abraham, ¿no? Que muere a los 175 años, ¿no? Y se trata de seguir este proceso, ¿no? De vida en este mundo, eh, en este sentido que lo pone la porción, ¿no? Que aunque muera el personaje, ¿no? El personaje sigue vivo, sigue como si estuviera reencarnando, ¿no? En, en, sigue vivo en otro sentido, corrigiendo, ¿no? Ahora está Isaac, ¿no? Que es totalmente del otro lado que Abraham, ¿no? Pero con una esposa que está balanceando, ¿no? Y además la están de alguna forma poniendo en paralelo con Sara, ¿no? Y tenemos el nuevo matrimonio, ¿no? Isaac y Ribka, que va a traer descendencia también, ¿no? Y obviamente están hablando de la descendencia como una perfección de las almas. Y pues eso es justamente lo que venimos a hacer este mundo, ¿no? Perfeccionar nuestra alma, ¿no? Tratar de que sea lo más parecido a lo que nos enseña el Eterno, para que finalmente seamos uno con el Eterno. Y pues de eso se trata esta búsqueda, esta corrección de nuestra alma, ¿no? Esta porción que habla de la vida y la muerte, ¿no? Que trata de balancearlas, que trata de que sigamos adelante, de que sigamos perfeccionándonos en este mundo y aprovechando la vida, aprovechando mientras estemos aquí para corregir. Y pues eso es muy bueno. Y le podemos agradecer al Eterno que nos dé la oportunidad para pensar en nuestra vida, en qué estamos haciendo y qué nos falta para ese balance, ¿no? Que aún del lado emocional, ¿no? Tienen balance las emociones, ¿no? Y entonces, pues, no tendríamos que estar siempre enojados, ni siempre tristes,
ni siempre de malas, ¿verdad? También tendríamos que estar en el sentido, ¿no?, de buscar la felicidad, ¿no?, la paz, esta armonía con el Eterno. Así es que es buena temática para hacernos pensar, para entender qué estamos haciendo en este mundo y cómo vamos a terminar. Y pues nos pone a trabajar fuertemente en buscar el balance, en podernos medir a nosotros mismos. ¿Qué nos falta? Pues que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que el Eterno nos ayude, ¿no? Así como ayudó a Abraham a encontrar a la pareja perfecta para su hijo, nos ayude a encontrar la corrección para nuestras almas, la corrección que necesitamos, esta perfección que hemos venido a encontrar a este mundo. Y por eso estamos aquí. Que el Eterno nos acompañe y nos ponga su shalom y nos ayude a abrir los ojos, abrir nuestros sentidos y disfrutar este mundo y aprender lo más de él. Shalom, que estés muy bien.